El objetivo de este programa es el de estudiar algunas propiedades de los polígonos y poliedros. Un polígono es una figura cerrada en el plano que está formada por rectas que se cortan. Un poliedro es un cuerpo en el espacio que está formado por planos que se cortan. Comencemos por los polígonos. Los puntos de corte de dos rectas se llaman vértices. El segmento de recta determinado por dos vértices consecutivos se llama lado. Como tú sabes, un polígono de 3 lados se llama triángulo, de 4 lados cuadrilátero, de 5 pentágono, de 6 hexágono, etc. Un polígono se dice convexo si un lado cualquiera deja en un mismo semiplano a los demás. En caso contrario, se dice no convexo. Hay otra manera de caracterizar los polígonos convexos. Tomemos un par de puntos A y B cualesquiera en un polígono y tracemos el segmento que une A con B. Si el segmento AB está enteramente contenido en el polígono, decimos que es convexo. En caso contrario, se dice no convexo. Observa entonces que un polígono es convexo si para todo par de puntos A y B en el polígono, el segmento AB está enteramente contenido en el polígono. Es fácil ver que para todo polígono convexo, el número de vértices es igual al número de lados. Cuando el polígono es no convexo, no siempre ocurre que el número de vértices es igual al número de lados. Por ejemplo, en la estrella de la izquierda tenemos 10 vértices y 10 lados. En el polígono de la derecha tenemos 5 vértices y 6 lados. Una clase de polígonos muy importantes son los llamados polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. Todo polígono regular es inscriptible en una circunferencia. Veamos por qué. Tracemos las mediatrices de dos lados contiguos, sea O el punto de intersección de las mediatrices. Tracemos la circunferencia que pasa por A, B y C. Queremos demostrar que también pasa por D. El triángulo OBC es exactamente igual al triángulo OCD. Veamos por qué. Primero, el segmento BC es igual al segmento CD porque el polígono es regular. Además, el segmento OC es común a ambos triángulos. Como si esto fuera poco, los ángulos marcados con alfa son iguales. Esto nos dice que la longitud OC es igual a la longitud OD, y esto nos dice que la circunferencia también pasa por D. Repitiendo este razonamiento, vemos que la circunferencia también pasa por E, y así sucesivamente. En definitiva, hemos probado que todo polígono regular es inscriptible en una circunferencia. Este último resultado nos permite calcular el ángulo interno θ de un polígono regular. Como el polígono es regular de n lados, entonces el ángulo central es 2π entre n. Queremos calcular el ángulo θ. Tomamos dos ángulos centrales consecutivos y obtenemos el ángulo 2φ. El ángulo restante será 2π menos 2φ. θ será igual al arco ABC entre 2, o lo que es igual, 2π menos 2φ entre 2. Así tenemos que, simplificando, θ es igual a π menos φ, y esto último igual a π menos 2π entre n. Hemos así calculado el ángulo θ del polígono. Así obtenemos que para el cuadrado el ángulo interior es 90 grados, y para el triángulo es 60 grados, para el pentágono 108 grados, y para el hexágono 120 grados. Estudiemos ahora algunas propiedades de los poliedros. Un poliedro es un cuerpo en el espacio formado por planos que se cortan. Los poliedros en el espacio vienen a ser lo mismo que los polígonos en el plano. Una superficie poliédrica es la superficie formada por polígonos pegados de la siguiente manera. Un lado pertenece solo a dos caras distintas, y dos caras contiguas están en distintos planos. Una superficie poliédrica es convexa si cada cara deja en un mismo semiespacio a las demás. Llamamos poliedro convexo al cuerpo encerrado dentro de la superficie convexa. Al igual que los polígonos, hay otra forma de caracterizar a los poliedros convexos. Cualquier par de puntos en el poliedro puede unirse por un segmento totalmente metido dentro del poliedro. Entre los poliedros convexos nos vamos a interesar en los regulares. Un poliedro es regular si tiene todas sus caras formadas por polígonos regulares e iguales. El poliedro de la derecha es regular, mientras que el de la izquierda no lo es. A continuación, vamos a probar un resultado realmente espectacular. Solo existen 5 poliedros regulares: el tetraedro, el cubo,
el octaedro con 8 caras triangulares, el dodecaedro con 12 caras pentagonales y el icosaedro con 20 caras triangulares. Para probar este resultado, fijémonos en un vértice del poliedro. Este vértice forma un ángulo poliedro. Sabemos que los ángulos de las caras de un ángulo poliedro suman menos de 2π. Supongamos que teníamos un poliedro regular con caras triangulares. Como el poliedro es regular, entonces los triángulos deben ser equiláteros, y por lo tanto, sus ángulos internos valen 60 grados cada uno. Nos preguntamos, ¿de cuántas maneras podemos pegar triángulos equiláteros en un vértice de un poliedro regular? Podemos pegar 3 triángulos, lo que originaría un tetraedro. Observa que la suma de los ángulos de las caras es 180 grados, es decir, menor que 360 grados. Podemos pegar 4 triángulos y originaríamos un octaedro. La suma de los ángulos de las caras es 240 grados. Podemos pegar 5 triángulos y originaríamos el icosaedro. La suma de los ángulos de las caras es 300 grados. Fíjate que ya no podemos pegar más porque los ángulos de las caras sumarían 360 grados, es decir, 2π. Aquí ves los poliedros regulares que se pueden formar con caras triangulares, el tetraedro, el octaedro y el icosaedro. Vamos a ver a continuación ¿cuántos poliedros podemos formar con caras cuadradas? ¿De cuántas maneras podemos pegar cuadrados en el vértice de un poliedro? Podemos pegar 3, los que nos daría un cubo. Fíjate que ya no podemos pegar más, porque si así lo hiciéramos, los ángulos de las caras sumarían 360 grados. Ahora veamos cuántos poliedros podemos formar con caras pentagonales. Observa que el ángulo de un pentágono es 108 grados. Podemos pegar 3 pentágonos y armar el dodecaedro. Fíjate que este es el único que podemos armar. ¿Qué pasaría si quisiéramos armar un poliedro regular con caras hexagonales? Observa que si pegamos 3 hexágonos, la suma de los ángulos es 360 grados. Así que ni siquiera podemos poner 3 hexágonos juntos para formar un ángulo triedro. En conclusión, no existe ningún poliedro regular cuyas caras sean hexágonos. Hemos así demostrado que solo existen 5 poliedros regulares. Recuerda que un poliedro es regular si es convexo y tiene todas sus caras formadas por polígonos regulares e iguales. Podemos pensar en poliedros no convexos, pero con todas sus caras regulares e iguales. Por ejemplo, con este pentágono estrellado, formaríamos una figura muy interesante, el dodecaedro regular estrellado. Observa que este poliedro no es convexo. Volviendo a los poliedros regulares, podemos describir relaciones muy interesantes entre ellos. Supongamos que tenemos un cubo y unamos los centros de las caras entre sí. Así obtenemos el octaedro. Supongamos ahora que tenemos el octaedro y unamos los centros de las caras entre sí. Volvemos a obtener el cubo. En este sentido, el cubo y el octaedro son duales el uno del otro. Si unimos los centros de las caras del tetraedro, obtenemos otro tetraedro. Si unimos los centros de las caras del dodecaedro, obtenemos el icosaedro. Y al revés también. Si unimos los centros de las caras del icosaedro, obtenemos de nuevo el dodecaedro. De nuevo el icosaedro y el dodecaedro son duales. Veamos a continuación un resultado muy importante. Cuando hablamos de polígonos, vimos que en un polígono regular, el número de lados es igual al número de vértices. ¿Existirá alguna relación de este tipo para los poliedros? En la relación que buscamos, deben intervenir el número de vértices, el de aristas y el número de caras. La relación que buscamos está dada por el teorema de Euler. En un poliedro convexo, el número de vértices más el número de caras es igual al número de aristas más 2. Fíjate en este par de ejemplos. Ambos son poliedros convexos. El cubo tiene 8 vértices, 6 caras y 12 aristas. Y el otro tiene 13 vértices, 13 caras y 24 aristas. Sin embargo, hay poliedros no convexos que también cumplen con el teorema de Euler. El de la izquierda satisface la relación, mientras que el de la derecha no la satisface. ¿En qué consiste la diferencia? Habíamos visto también que existen polígonos no convexos que tienen igual número de vértices y lados, pero otros no. ¿En qué consiste la diferencia? En este momento no tenemos las herramientas necesarias para decirlo. Sin embargo, podemos adelantar algo. Observa que esta estrella se puede deformar continuamente hasta llevarla a un polígono convexo.
Esta deformación no cambiaría la relación entre el número de vértices y de lados. Observa también que este poliedro satisface el teorema de Euler, y lo podemos deformar continuamente hasta llevarlo a un poliedro convexo. Esta deformación continua no cambia la relación entre el número de vértices, aristas y caras del poliedro original. Estos dos objetos no satisfacen el teorema de Euler, y tampoco se pueden deformar continuamente hasta ser llevados a un objeto convexo. ¿En qué se diferencian los poliedros no convexos que satisfacen o no satisfacen el teorema de Euler? La diferencia radica en que los poliedros no convexos que satisfacen el teorema de Euler pueden deformarse continuamente en un poliedro convexo. El precursor de estas ideas fue un matemático suizo del siglo XVIII llamado Euler. Euler fue el precursor de la geometría que estudia las transformaciones continuas de las figuras. Esta rama de la matemática no se desarrolló completamente hasta el siglo XX.